Bienvenidos a esta charla informativa de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNED. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto eh, darles la bienvenida a esta charla informativa sobre nuestra carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y nos alegra contar con su interés y entusiasmo por aportar, por formar parte de nuestra apasionante disciplina, que juega pues un papel fundamental en el desarrollo tecnológico y la conectividad del mundo actual. Les recordamos que por el chat se les estará enviando un enlace para el registro de la asistencia. Eh, Además, antes de continuar, queremos compartir con ustedes un QR donde quienes así lo deseen pueden registrarse y quedar anotados en una especie de base de datos para futuras charlas y eventos relacionados a la carrera y poderles así invitar. El QR es este que está saliendo ahorita en pantalla. Pueden ustedes utilizar su dispositivo móvil, escanear el QR, ¿sí? Y ahí colocan los datos personales, nombre, teléfono y demás. Y de esa manera quedan anotados para poderlos invitar a futuras charlas y actividades que vayamos a realizar durante este año. ¿Ok? Antes de dar inicio a esta charla, quiero aprovechar este espacio para presentarles a nuestro director de la carrera, del ingeniero Percy Ganipa, el cual tiene unas breves palabras. Adelante, Percy. Buenas noches, compañeros. Como les adelantó Esteban, yo soy Percy Cañipa, el director de la carrera. Nada más darles una breve información porque posteriormente José Roberto les indicará todo acerca de la carrera. Recuerden que nosotros tenemos bachillerato y licenciatura y siempre estamos complacidos de recibir nuevos estudiantes. Y si ustedes tienen algún problema con el ingreso, con el acceso, con alguna situación que tengan para que se les pueda colaborar para el ingreso a la carrera, estamos nosotros aquí para servirles, ¿verdad? Cualquier información, recuerden, está en la página de la carrera. Allí ustedes pueden encontrar información mía y de todos los encargados de cátedra por la cual nos pueden comunicar por correo, ¿verdad? También están los teléfonos si así gustan, ¿verdad? Eso sería de mi parte y les dejo entonces ahora con José Roberto con la charla del día de hoy. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Percy, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, ahora le damos el pase al ingeniero José Roberto Santamaría. Él es encargado de cátedra de la licenciatura en telecomunicaciones y en esta ocasión pues nos va a hablar un poco sobre los aspectos más importantes de la carrera, entre otras cosas, ¿verdad? Esperamos que esta charla de verdad les brinde toda la información que necesitan y que pronto pues formen parte de nuestra comunidad académica en la UNED. Recordarles una vez más, los micrófonos tenerlos apagados. Al final va a haber una sesión de preguntas y que pueden ustedes activar el micrófono mediante la opción correspondiente y les daremos ahí el permiso, ¿no? Para que puedan extender o escriban ahí en el chat también la pregunta, ¿no? Ahora sí, sin más preámbulo, con ustedes el ingeniero José Roberto Santamaría. Adelante, compañero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahí disculpen, tengo un problemita de iluminación, pero bueno, vamos a dar inicio a la charla. Bueno, con respecto a la carrera inicialmente, esta charla la voy a hacer un poquito corta para poderlos introducir en todos los aspectos que tiene la carrera en su totalidad, pero no solo centrarme en la carrera, sino también mostrarles algunos elementos complementarios. Entonces, esta charla por lo general lo inicio con esta pregunta para que ustedes mismos reflexivamente analicen o piensen qué son telecomunicaciones. ¿Por qué hago siempre Perdón, esa pregunta? José, Dígame, ¿vas a compartir? estoy compartiendo, no se ve. No. Ok, vamos a ver, porque yo tenía compartiendo. ¿Me avisas nuevamente? Se supone que estoy compartiendo. Sí. O Listo. estás, Ahora sí. Sí, sí, eh, perdón. Listo, ahora sí. Estamos. yo creo que tenías tal vez anclado el video mío de la Sí, pantalla, entonces ahora sí. Ok, listo. bueno, entonces, inicio siempre con esta pregunta reflexiva sobre qué son telecomunicaciones, esto con el fin de tratar de ubicarnos todos nosotros en qué ámbito. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos telecomunicaciones a un único elemento. En este momento o lo asociamos directamente a solo hablar del teléfono celular como aparato, no como tecnología,
o lo asociamos directamente solo al tema de Internet. O en algunos casos que ya vienen de colegios técnicos, lo asociamos únicamente a la parte de lo que se conoce como routing y switching o enrutamientos y la parte de conmutadores y uso la traducción español literal de lo que significa un switch. Entonces, ¿qué sucede? Que no vemos la globalidad de lo que incorpora realmente telecomunicaciones. Y entonces a veces nos quedamos con la perspectiva muy limitada de lo que es este campo. Y es que en realidad las telecomunicaciones viene a ser uno de los campos no solo de mayor desarrollo a nivel mundial, sino que prácticamente es la base actualmente de cualquier elemento de la sociedad que ustedes quieran trabajar. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque bueno, actualmente un negocio no se mueve si no tiene internet, si no tienen parte digital, si no tiene página web. O sea, si no tiene este recurso y no está presente en el mundo digital, no existe. Nosotros como personas actualmente todo lo manejamos pagos de banco y demás en la parte virtual. Y esa parte virtual o ese mundo que llamamos Internet requiere de conectividad. ¿Y cómo se logra esa conectividad? Bueno, de ahí viene el concepto básico de telecomunicaciones. Telecomunicaciones se denomina la comunicación remota o a distancia utilizando soporte o medios electromagnéticos. En primera instancia, eso nos hace recordar, por ejemplo, la transmisión de la voz como tal. La voz en sí y la comunicación por la voz, porque la voz es una onda electromagnética con un rango de frecuencia bajo, entonces realmente es una comunicación de telecomunicaciones. Nosotros estudiamos todas las tecnologías que permiten generar ese camino de comunicaciones en muy largas distancias, siendo, por ejemplo, nuestra primera tecnología, no el teléfono, en realidad fue el telégrafo. El telégrafo allá por los años 1700 y resto es realmente el primer adelanto donde se utiliza medios electromagnéticos porque es un cable de cobre utilizando una señal eléctrica de voltaje que se utilizaba por medio del código Morse, porque vean que ahí también se genera hasta el primer protocolo de comunicación, que es el código Morse, y con eso podíamos transmitir mensajes a larga distancia. El telégrafo realmente quedó en desuso a inicios de este siglo. Todavía a inicios de este siglo se recibían, por ejemplo, los profesores fax o lo que le llamaban telegramas, y en realidad era como una comunicación de este tipo, por decirlo de cierta manera. Esta tecnología que oímos ahorita tan antiguamente como el telégrafo fue lo que ayudó a conquistar, por ejemplo, el oeste americano. Si bien los británicos ingresan por el este, ya lo que es la parte del oeste requirió del ferrocarril, pero para generar comunicación donde iba quedando el ferrocarril y se creaban pueblos, quedaba una estación de telégrafo, precisamente, que era lo que permitía tener la comunicación de información, noticias y demás, y con eso saber y hacia dónde iban, digamos, la evolución, tendencias y demás. Entonces, después de ahí vienen otros desarrollos como la telefonía. Primero la telefonía fija, que usó el mismo concepto de la parte del telégrafo, pero por medio, digamos, de marcación de números, que ese es como, digamos, el código de identificador de un usuario, un abonado, que es como se llama en la parte de telefonía. Después de ahí pasamos a la parte de radio televisión. Después rompemos la parte de la movilidad porque entonces ya en telefonía, por medio de la telefonía móvil, nosotros no tenemos que estar en un lugar para recibir la comunicación, donde viene una combinación entre lo que se adelantó con la parte de la radio comercial, ya aplicado a la telefonía propiamente, y comienza a surgir la telefonía móvil. Después vienen los adelantos de electrónica con la parte de silicio y demás, que comienzan a generarse las computadoras. A partir de ahí viene la necesidad ahora de comunicar equipos, no personas, que es la parte de las computadoras y redes de computadoras, que eso es lo que lleva al desarrollo de Internet, primero ARPANET por ahí de los 70, de 1970, el siglo pasado, y con eso comienza el desarrollo ya después de la Internet y todo lo que viene la parte networking o la parte telemática, que es parte de telecomunicaciones. Y ese es otro concepto que quiero que tengan claro. Telemática no es todo telecomunicaciones. Telecomunicaciones es más que telemática. Más bien la parte telemática es una partecita de telecomunicaciones que es sobre todo la parte de protocolos de comunicación, networking y demás. Entonces, ¿qué somos nosotros como ingeniería? Lo que estudiamos todo eso. Nosotros tenemos ese rango espectral
de poder usar cualquier medio electromagnético para generar una comunicación. Y eso que no mencioné, la comunicación satelital, ni la comunicaciones marítimas, microondas y demás, que está dentro de eso. Que actualmente nosotros no lo usamos porque vean que la primera instancia era transmitir un mensaje, la segunda instancia la telefonía era comunicar la voz de la persona y escuchar la voz de la otra persona, y en la actualidad es realmente la transmisión de datos, pero igual mantenemos la importancia de la comunicación de voz, pero digitalizada, porque ya que ahora por lo general ya no hacemos llamada, sino llamamos por WhatsApp, que WhatsApp es una aplicación que esa voz no se va por el sistema tradicional de telefonía, sino que se va por la parte digital realmente, y entonces tenemos siempre esa necesidad de comunicarnos. Ese es el punto importante. Nosotros como telecomunicaciones lo que nos interesa es que una información vaya de A a B, sea por medio de voz, de dato o el elemento que se requiera transmitir, pero que haya comunicación entre un receptor y un emisor, pero utilizando ese medio electromagnético. De eso trata la ingeniería en telecomunicaciones. Y de ahí vienen todas las tecnologías que nosotros estudiamos en la carrera, precisamente. Y es interesante porque este es el concepto básico, el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico nos muestra todas las frecuencias en las cuales podemos transmitir. Y entonces, aunque no es todo el espectro electromagnético, porque es en la primera parte donde más o menos nosotros nos ubicamos, es interesante ver que hasta la luz visible es una onda electromagnética. O sea, estamos rodeados de radiación electromagnética, nosotros no la vemos. Lo único que vemos de todo ese espectro es una partecita muy pequeña. Y de ese espectro utilizamos muchos canales para poder enviar esa señal de comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una comunicación microonda, microonda no es el horno, por aquello. Microonda es el rango de frecuencia que se llama microonda, como tal dentro de este espectro. Ahora, en un horno microondas lo que hacemos es meter un magnetómetro que genera estas frecuencias, bueno, que son a alta frecuencia, pero con una gran potencia en un espacio muy cerrado para deshidratar alimentos. Pero a nivel de comunicaciones, nosotros bajamos la potencia de uso, la lanzamos al espacio, obviamente bajo un diseño de un enlace radioeléctrico, precisamente, y con eso podemos generar comunicación, precisamente. Entonces, es muy interesante porque a veces nosotros decimos microondas y pensamos en el horno, pero en la parte de telecomunicaciones, cuando hablamos de microondas, en él estamos hablando de la comunicación a través de frecuencias microondas. ¿Ven? Y entonces ahí también encontramos que parte de esa comunicación está la parte de telefonía móvil, está la parte de comunicaciones de televisión y radio, todo lo que acabamos de conversar. Y aunque ustedes no lo crean, la voz está de la izquierda para abajo porque son los rangos más bajos de frecuencia donde se ubica la voz. Por eso es que la voz es parte de esta gama que es lo que llamamos el espectro radioeléctrico. A nivel del país, por ejemplo, cosas que se estudian en la carrera es entender que existe un Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que es precisamente el pleito que a veces ustedes escuchan a nivel político de que la frecuencia se cobra muy poco por el uso de la frecuencia de tal estación de radio, de tal estación de televisión, que el canon que tienen que pagar los operadores para poder participar en una licitación, o el canon, por ejemplo, que tienen que pagar para proyectos de Fonatel y demás, está asociado al uso de un rango de frecuencia que está dentro de un Plan Nacional de Atribución de Frecuencia que se llama el PENAF. Entonces es parte de lo que uno aprende también dentro del proceso de la carrera, que es que cuando yo hablo de un tipo de tecnología, ¿dónde lo ubico? Sobre todo si estamos hablando de comunicación inalámbrica, porque hay otro tipo de comunicación que es la guiada, que es donde entra el cable de cobre, entra la fibra óptica, otro de los temas que nosotros estudiamos, y entonces ahí vemos otros tipos de comunicaciones. Entonces vean que son muchas tecnologías. Entonces, ¿qué no es telecomunicación? Por ejemplo, enviar un correo físico. Eso no es telecomunicación. Pero todo el resto que estamos usando en la actualidad, que tiene un soporte en algún elemento electromagnético, sepan lo que es telecomunicaciones y es parte de lo que nosotros estudiamos. Ahora, ¿existe un ingeniero que lo sepa todo? No, esa es la realidad. O sea, los ingenieros en telecomunicaciones tampoco lo saben todo. Los ingenieros en telecomunicaciones por lo general terminan especializándose en algún área. Pero vean qué interesante. Por eso les digo que es una de las carreras con mayor auge a nivel mundial y a nivel de Costa Rica. Este es el entorno actualmente de las TIC.
o sea, tecnologías de información y comunicaciones en un entorno globalizado, en una industria no automatizada, autómata, porque ya la palabra automatizado, digamos que eso fue una tercera generación y en la cuarta generación ya estamos hablando de sistemas inteligentes que se llaman autómatos con capacidad, bajo una inteligencia adaptativa o generativa, de poder aprender, digamos, por sí misma. Pero todo lo que son señales de control, procesos precisamente para que esa información se transmita, requiere telecomunicaciones por atrás. Por ejemplo, un e-commerce, si ustedes quieren poner una tienda virtual, requieren de conectividad. ¿Por qué? Para subir sus productos, su catálogo, mantenerlo ahí vigente, su sitio web o su Facebook o su página de red social, pero ocupan tener conectividad para subir ese contenido. Y para que un consumidor les compre, ocupan tener conectividad, porque eso está en el mundo virtual que está dentro del Internet, que en realidad es una red de redes como tal. Entonces, por ejemplo, un Internet no es algo que está ahí, no, es un intercambio de información entre diferentes servidores y demás que requiere conectividad en el medio. Ciberseguridad, otro tema también de telecomunicaciones, nosotros en la parte de redes, no en la parte informática, pero en la parte de redes tenemos que generar muchos protocolos y procesos de protección de la información. Eso también lo vemos. Todo lo que ven abajo, por ejemplo, ciudades inteligentes, redes eléctricas inteligentes, lo que requiere es conectividad. ¿Por qué conectividad? Para poder recolectar indicadores de desempeño, indicadores de cómo está funcionando la red para poder hacer el proceso de tomas de decisiones. Sea que el proceso lo realice una persona a través de un sistema de gestión que va a enviar información para poder generar una acción o a través de sistemas autómatas que pueden tomar las decisiones a partir de rutinas preestablecidas o, si son generativas, con la capacidad de poderlas tomar a partir de históricos, y eso es lo que conforma el ecosistema de ciudades inteligentes, edificios inteligentes, redes eléctricas inteligentes y todo un mundo y una gama donde ocupan de telecomunicaciones. Entonces, aquella historia de que un ingeniero en telecomunicaciones solo podía trabajar, por ejemplo, en un operador tipo ICE, claro, o el mismo, eh, bueno, ahorita se llama Liberty o alguno de los que venga, es mentira. En realidad, un ingeniero en telecomunicaciones, que también va, por ejemplo, el que llaman redes, por ejemplo, cualquier empresa privada lo ocupa. Y eso que dentro de este entorno, yo se los quise mostrar únicamente relacionado con la industria 4.0, pero ¿qué pasa con radio y televisión? Radio y televisión también es otra industria donde se requieren ingenieros en telecomunicaciones. O sea, nuestra gama no está supeditado a un mercado específico, sino que nuestra gama de acción está supeditado a todo el mercado porque toda industria requiere conectividad. Toda industria requiere estar actualmente en línea. Toda industria tiene sistemas que requieren conectividad interna. Toda industria requiere mover su negocio a través también del mundo virtual. Toda industria requiere actualmente no, o sea, existir en esa parte virtual y por lo tanto requiere de telecomunicaciones. Entonces, nuestra gama no está únicamente amarrado a que tiene que ser una empresa del negocio como tal. Y esa es la parte importante de este tipo de carreras. Entonces, conociendo un poco el entorno, que por eso les decía que la idea no es hacerla tan larga, o sea, la idea es esa, no hacer una presentación tan larga, lo que quería era mostrarles el contexto para que más o menos ustedes vean hacia dónde se dirigen. Ahora sí pasemos a hablar un poquito de cuál es nuestro plan de estudio para bachillerato. Bueno, la razón por la que se solicita, por ejemplo, que estén llevando lo que se llaman cursos nivelatorios, a nivel académico se llaman propedéuticos, pero se llaman nivelatorios a nivel popular es por el tema de que nuestra ingeniería, al ser una ingeniería, al igual que la otra ingeniería que se llama ingeniería industrial, que está dentro también de la UNED, somos carreras que el profesional, cuando sale graduado, va a ir a ser parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Digamos que en términos generales se llaman las ingenierías duras. Las ingenierías duras requieren un bloque también por temas de acreditación, no SINAES directamente, sino la acreditación por medio de la agencia acreditadora del CEFIA. Hay un bloque muy fuerte de lo que se llama ciencias exactas como tal. ¿Cuáles son esas ciencias exactas? Cálculos, físicas y química. O sea, ese bloque es muy fuerte y vean que por eso representa casi un 30% de la carrera, porque es la que da la base matemática para poder entender el funcionamiento posterior
de todas las tecnologías que vamos a ver y que dentro del plan están incorporadas y ahorita más o menos les voy mostrando. Después tenemos conceptos de eléctrica, que es la carrera madre de todas este tipo de carreras relacionadas con electromagnetismo. Luego tenemos la parte electrónica, que es la parte de los componentes pequeños que nos permiten las tarjetas como tal, por ejemplo, porque todos los equipos actualmente son electrónicos, más en el campo de telecomunicaciones. La potencia realmente no es nuestra área, sino que trabajamos con mucho elemento electrónico. Y luego de eso tenemos también la incorporación de un bloque que tiene que ver con tecnologías de información y comunicaciones. Y luego nos enfocamos propiamente en todo el área que tiene que ver con las diferentes tecnologías, ya propiamente en el campo de telecomunicaciones. Y obviamente, en las universidades públicas nosotros tenemos un bloque que va relacionado con humanidades, habilidades blandas y otros temas que también ustedes requieren porque la formación del profesional en la actualidad no solo depende de sus habilidades duras en el campo, en conocimientos propiamente de la profesión, sino que también requiere de habilidades blandas, trabajo en equipo, comunicación, esa capacidad de darse a entender también en diferentes niveles, que eso es lo que les va a permitir en un puesto también adaptarse o no a una cultura empresarial. Entonces, esta malla es la malla de la carrera en su totalidad, que abarca 10 bloques cuatrimestrales. Nosotros somos completamente cuatrimestrales bajo el modelo de educación a distancia, que como ustedes ya habrán más o menos notado, porque entiendo que algunos vienen de los cursos universitarios, otros sí son de colegio, en el modelo de educación a distancia lo que se privilegia es que el estudiante sea hasta cierto punto autodidacta con una guía de un tutor que no funge o no tiene la misma función que un profesor en el modo presencial. En el caso de aquí, el modelo de educación a distancia, ustedes van a contar con el material en cada uno de los cursos a través de entornos virtuales, porque nuestra carrera también a nivel de bachillerato puede decir que más o menos un 90% de las actividades son virtuales. Hay un 10% por ciertas actividades, giras, experiencias de laboratorio presencial y demás que sí requerimos que ustedes puedan, digamos, ser parte de esto, tocar equipo, conocer tecnologías, poder configurar y demás, que eso dentro de un ambiente solamente virtual no se puede lograr. Y es que hay que entender que el modelo de educación a distancia no necesariamente es virtual. Entonces el modelo de educación a distancia tiene sus partes híbridas porque el virtual es un modelo, digamos, si se adapta a las condiciones de esa virtualidad, es un modelo de educación a distancia, pero no es en sí sinónimo. Eso hay que tenerlo muy claro. En este modelo nosotros, ustedes cuando ingresan al entorno en cada matrícula, porque la malla curricular también tiene sus requisitos para poder avanzar de una asignatura a otra, entonces en ese entorno, bajo el tiempo cuatrimestral, van a haber asignaciones, hay material que estudiar y nosotros creamos o se trabaja un modelo que se llaman tutorías virtuales en su mayor parte, que son tutorías para dar seguimiento al estudiante y el conocimiento que ha venido adquiriendo. ¿Ver? Entonces, esa es la diferencia. Ustedes no están todas las semanas recibiendo clases de un profesor que transmite su conocimiento, sino que ustedes adquieren el conocimiento a partir del estudio autodidacta y en estas tutorías se exponen las diferentes dudas que ustedes tengan para que el tutor les ayude a aclararlas, pero ustedes van siguiendo el plan de estudio de cada asignatura en ese cuatrimestre según el plan y fechas de entrega que tiene, porque hay un modelo de evaluación también asociado a cada asignatura que no siempre es el mismo por aquello. No es que, digamos, yo llevé hoy análisis de sistemas, vino el compañero, lo llevó después y le pasé todo el material y es exactamente lo mismo. No, siempre hay modificaciones, pero cumpliendo con un plan de evaluación ajustado a eso que nosotros buscamos como objetivo. Cada asignatura tiene asociado lo que se llama un aprendizaje significativo del objetivo de aprendizaje que nosotros buscamos que ustedes adquieran al final de cada curso. Entonces, dentro de esta malla, en color rojo, es lo que nosotros llamamos humanidades. Aún así, hay otros cursos que están dentro de este programa que van a incluir otras habilidades blandas, como administración de proyectos, un poco de administración de empresas y demás, porque son habilidades blandas que ustedes requieren. El bloque en verde es la parte de cálculos, químicas y físicas que les mencionaba, por la cual nosotros tenemos nivelatorios, porque el cálculo ya como tal es lo que se llama cálculo diferencial integral, así que lo que ya vieron en colegio de álgebra, trigonometría y de acuerdo es la base para poder ingresar al cálculo. Pero nosotros pedimos el nivelatorio para nivelar el conocimiento de toda nuestra población que ingresa. Después de eso, tenemos los bloques de electrónica, donde incluimos también un curso de fibra óptica, que lo que se ven son los conceptos de óptica desde el punto de vista físico y una introducción a lo que es
propiamente el medio guiado denominado Fibra y también incluimos cursos de diseño gráfico para el manejo de una herramienta que en este caso es SolidWorks, con el fin de que ustedes también aprendan a hacer diseños para infraestructura de telecomunicaciones. Tenemos otro bloque que es el morado, que es la parte TIC, que lo relacionamos con la parte de telemática, IoT, ver arquitecturas de hardware y software, que eso viene a ser como arquitecturas de computadoras y también asociado a equipos de comunicaciones y laboratorios de instrumentación que está muy asociado a un tipo de programación específica en el modelado de sistemas bajo la herramienta LabVIEW. Y ahorita les voy a decir, porque ustedes han escuchado ahorita que les estoy mencionando un poco de herramientas, y dice, bueno, ¿qué es? Que nos da licenciamiento. Bueno, ahí es donde ahorita les voy a mostrar una particularidad de cómo trabajamos nosotros este modelo. La parte eléctrica, incluimos también cableo estructurado asociado, pero sobre todo para ver los fundamentos de circuitos eléctricos y los conceptos de teoría electromagnética, que para nosotros es muy fuerte entender esta parte del electromagnetismo desde el punto de vista de su aplicación. Y finalmente los cursos asociados a telecomunicaciones, donde nuestra carrera incluye cursos que ninguna otra carrera en Costa Rica incluye. Por ejemplo, sistemas de televisión, la parte de gestión y monitoreo, un curso de virtualización, un curso de comunicaciones unificadas o lo que le llaman actualmente medios colaborativos, por ejemplo, videoconferencia, transmisión de video y demás. Y también tenemos temas, por ejemplo, de redes de datos e infraestructura avanzada. Tenemos cursos de telefonía fija y móvil y lo que es toda la parte de enlaces de radio y móvil. Entonces vean que abarcamos tanto desde la parte inalámbrica como la parte guiada, como la parte de gestión que normalmente no se le explica a un profesional y que solo ve hasta que llega a la calle, y también la parte de tendencias como virtualización, IoT y demás. Entonces, por eso es que la malla es bastante fuerte a nivel de bachillerato, porque si bien en casi que los cursos son fundamentos de cada una de estas áreas, tienen una base amplia de lo que es telecomunicaciones al finalizar esta. Ahora bien, el requisito de matrícula que es a la hora que ustedes ingresan a la UNED tiene primero un sistema de empadronamiento y luego tiene el sistema de matrícula. El sistema de empadronamiento está abierto durante todo el año, pero el empadronamiento no se realiza directamente en la carrera al inicio. Si vienen directamente del colegio, tienen que llevar nivelatorios. ¿Por qué lo indico de esta manera? Porque de vez en cuando, por ejemplo, estudiantes que ya vienen con el programa Matema de colegio, entonces actualmente estamos trabajando en la parte del convenio para de una vez aceptarles ese curso de Matema para que entren directamente a Cálculo 1 y pueda ser reconocido. O estudiantes, que puede ser que algunos de ustedes ya haya llevado cursos en otra universidad, se hace un proceso de reconocimiento interno de los nivelatorios y luego se haría un proceso para lo que es convalidación de cursos, pero para eso hay que seguir el reglamento de convalidación que tiene la UNED. ¿Ven? Ahora, para empadronarse como estudiante de la UNED, lo que hay que presentar es la foto, tamaño pasaporte, original y copia del estudio de certificado de finalización de lo que es el educación diversificada del MEP, o sea, lo que decimos bachillerato de colegio, y después se hace el costo de matrícula cuando ya ustedes matriculan. Lo que es empadronamiento, eso todavía, eso no tiene costo, en realidad eso es presentar los papeles, se presenta tanto original como copia, porque hay que validar el original del título, el pasaporte y copia de la cédula que aquí faltó, porque con eso se crea un expediente. Los documentos ya sea que se lleven al centro universitario más cercano, porque la UNED tiene 7 o 38, Esteban, no eran más de 40. A mí siempre se me olvida el número. Son 45 centros universitarios en todo el país, desde Cuaren- de frontera a frontera. Estamos en todo el territorio nacional. Ok, entonces pueden llevar esos documentos para empadronarse en cualquier momento y después si viene el proceso de matrícula. Ahora, el primer empadronamiento para quienes vienen directamente al colegio y tienen que llevar nivelatorios es el programa 150 de educación abierta. Ese programa 150 de educación abierta es para llevar estos cursos que son abiertos. ¿Por qué? Porque hasta que no ganen nivelatorio no realmente son estudiantes de la carrera. Una vez que ganan los nivelatorios, entonces ahí sí hacen la solicitud
a la dirección de la escuela a través del correo ING Telecomunicaciones, no, vamos a tener un correo nuevo, se me ha olvidado. Le vamos a llamar matrícula telecomunicaciones @uned.ac.cr, o cuando tengamos la cuenta se las vamos a anunciar en los diferentes entornos, para que entonces ahí puedan mandar su solicitud ya de matrícula teniendo los nivelatorios aprobados. Y después de eso, también en el caso de los que entran para licenciatura, cuando ya tienen, digamos, un título de ingeniería, también hay sus requisitos que igual se pueden comunicar con nosotros. Ahora bien, ya cuando estás en el empadronamiento, ya el proceso de matrícula es cada cuatrimestre. Ya cada cuatrimestre se abre una oferta de cursos que está asociado más o menos al plan que ustedes han llevado, y van llevando los diferentes, digamos, asignaturas que son requisitas de otro, y con eso se van abriendo los diferentes espacios en las asignaturas. Las asignaturas propiamente de carrera, que están ya después de lo que son las de cálculo, física y química, esas asignaturas tienen matrícula restringida, porque obviamente solo lo pueden llevar si ya han llevado los requisitos. El empadronamiento ya propiamente en BIT es teniendo los nivelatorios, se manda, no es un certificado aprobado, sino que ustedes nos mandan evidencia de que ya aprobaron esos cursos, y después de eso mandan esa información a ese correo que nosotros les estaremos anunciando de matrícula, para ya empadronarlos propiamente en la carrera, ya que ustedes también, después de que se pasan del programa 150 y ganan los nivelatorios, en el mismo sistema de empadronamiento piden el cambio, porque nosotros después tenemos que aprobarlo. Entonces ahí sí ocupamos las evidencias para después hacer la aprobación de esa solicitud de empadronamiento. Ahí es cuando ya son estudiantes propiamente de la carrera. Bien, perfil de salida que ustedes van a tener, lo que ya mencioné. Van a trabajar en networking, diversas tecnologías, sistemas ópticos, inalámbricos, telefonía, televisión, radio, desde operadores hasta industria, sobre todo la industria más automatizada, pero también hasta en mercados pymes. Hasta puede ser perfectamente que ustedes tengan el espíritu de emprendedores, monten su propia empresa y puedan dar una empresa, por ejemplo, de soporte y diseño de redes de telecomunicaciones, porque eso también es parte de este mercado. O sea, el ejercicio liberal como ingenieros es uno de los ejercicios que se realiza en Costa Rica a nivel de profesiones, y entonces, con toda la apertura, se pueden hacer emprendimientos en este tema. Por ejemplo, empresas de desarrollo de redes, empresas de creación de infraestructura, no necesariamente al inicio, puede ser que después con experiencia y con capital lo puedan desarrollar, pero es una de las también áreas que normalmente no le dicen a las personas, porque las personas salimos enfocadas cuando nos grabamos a decir, vamos a ser empleados, pero también hay un campo que perfectamente se desarrolla, que es el de ser su propio empleador como emprendedor, y pueden desarrollar sus empresas, porque es lo mismo. Todas las empresas requieren ahora conectividad. Pueden trabajar desde el Estado hasta la empresa privada. Entonces, todo eso que está aquí y que yo les presento es todo el ámbito en el cual perfectamente pueden desarrollarse, y con las tendencias que vienen a futuro, porque si bien es cierto, la tecnología avanza muy rápido, los fundamentos finalmente son los mismos. Las mismas técnicas de modulación digital son las mismas técnicas que se vienen optimizando para poder desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el cambio a 5G es un cambio a nivel de interfaz de radio, es un cambio a nivel de técnicas de modulación, pero los principios de 5G son los mismos principios que se han ido utilizando desde las telefonías 3 y 4G. Entonces, si bien es cierto, hay un cambio, pero hay un cambio a nivel también, digamos que los fundamentos siguen siendo los mismos. Pasa lo mismo con sistemas ópticos. O sea, por ejemplo, hablamos ahora de fibra óptica hasta la casa, tecnología GPON, pero esa misma es tipo tecnología como la que usaba DWM para transporte en su momento, cuando Costa Rica dijo, cuando el ICE dijo allá por año 2000, tenemos una red frontera a frontera de fibra. Son los mismos conceptos, la misma infraestructura, nada más que la tecnología va cambiando, pero teniendo los fundamentos, y bajo esos fundamentos perfectamente podemos desarrollar y entender las nuevas tecnologías. Eso precisamente es el énfasis de esta carrera. Tenemos las bases, vemos las tendencias, y con eso ustedes pueden seguir después escalando. Entonces, lo que dice específicamente el programa y la página web es todo esto, pero se lo resumo en esto: capaces de hacer diseño, capaces de también ser empleados, de ser manos, capaces de generar y trabajar en acciones de mantenimiento, de visión de soporte, pero con una capacidad analítica,
que esa es la diferencia entre el técnico y el ingeniero. El ingeniero se le forma desde un punto también de análisis. El técnico muchas veces se forma, aunque tiene su criterio y su análisis, también se le forma en función de reacción a una actividad de una manera rutinaria. Pero el ingeniero siempre tiene que buscar el análisis para poder fundamentar sus decisiones. ¿Ven? Entonces ahí es donde está principalmente la diferencia. Y pueden trabajar desde el campo de diseño hasta el campo de soporte, al campo de operación, perfectamente. ¿Cuál es la metodología? Bueno, nosotros le llamamos aprender haciendo en la parte del modelo de educación a distancia. Aprender a aprender, aprender haciendo. Aprender a aprender es porque ustedes reconocen cuál es la manera más fácil en la cual pueden adquirir conocimiento, porque al ser un modelo autodidacta, o sea, fundamentado en autodidacta, pero no significa que no vayan guiados, que fue lo que les dije anteriormente, es porque ustedes aprenden cuál es la mejor manera en que ustedes pueden aprender, teniendo el conocimiento ahí autorregulado, aprenden a ser muy disciplinados. Para poder estudiar en este modelo hay que tener disciplina. Y si yo no tengo disciplina, yo este modelo no me sirve. ¿Y a qué me refiero con disciplina? Saber que tengo mis tiempos de estudio, que tengo mis tiempos de ocio, que tengo mis tiempos laborales y poder dividir y establecer horarios de estudio, horarios de trabajo, horarios también de la vida social, porque esto es requerido, pero el estudiante se conoce a sí mismo, cosa que normalmente en un modelo presencial no significa que no se haga, pero ya en el presencial ya nosotros decimos hay un horario donde yo tengo que ir a asistir y yo espero que el profesor me enseñe. O sea, el profesor transmite su conocimiento, que ustedes han pasado por clases de ese tipo, donde habla, habla y habla, y uno va tomando apuntes y luego viene el proceso memorístico de reproducción. Bueno, aquí es diferente porque no hay nadie que les hable. Ustedes van entendiendo y van aprendiendo como tal. Pero ahí es donde quería mostrarles algo, que es lo que nosotros usamos como modelo. Ah, bueno, más bien, voy a ponerles un pequeño video y después se los voy a mostrar en vivo a qué nos referimos con este modelo. Nada más déjeme ver algo. Cuando yo compartí, déjeme ver si cuando compartí, aquí está, no lo había marcado, ya me extrañaba. Por eso es que no lo puse de una vez. Ujú, comparto. Ahí está en pantalla grande, ¿verdad? Esteban, ¿me confirma? Sí, correcto. Estamos bien. Ok, listo. Se escucha, ¿verdad? El sonido del video. Perfectamente, sí, correcto. Perfecto. Uno de los paradigmas de la enseñanza de las ingenierías es el mecanismo para poder adquirir las habilidades duras inherentes a la profesión, sin un método presencial. La carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNED en el año 2016 irrumpe en Costa Rica con un método completamente virtual. A partir de esto, la inclusión de herramientas que permitan la virtualidad de la enseñanza es fundamental. Los laboratorios remotos y virtuales representan para el estudiante un cambio de contexto en la forma del aprendizaje y formación profesional que recibe. En estos laboratorios, el estudiante modifica la forma tradicional de realizar trabajos de campo y experimentales, lo que determina un cambio en la forma en que éste construye su aprendizaje. En nuestro laboratorio contamos con equipos de MonaTeams, que son ampliamente utilizados para construir sistemas de comunicación, siendo un mecanismo avanzado para el entrenamiento de las telecomunicaciones. También contamos con otros tipos de equipos que nos permiten diseñar, crear prototipos e implementar rápidamente sistemas inalámbricos. Estas herramientas de alto calibre son esenciales en la formación de profesionales en el área de las telecomunicaciones. Contamos con una plataforma de escritorios virtuales que provee a los estudiantes, independientemente de donde se sitúen y del horario, acceso a los laboratorios indispensables para su carrera. De manera intuitiva y fácil de utilizar, el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones cuenta con un portal tecnológico donde el estudiante se autentica y de un catálogo de cursos selecciona los laboratorios correspondientes a su matrícula. Posteriormente y durante el transcurso del cuatrimestre, el estudiante desarrollará las prácticas de laboratorio que previamente fueron preparadas por el tutor asignado a la asignatura. Es importante señalar que contamos con dos tipos de laboratorio. Los laboratorios virtuales, que consisten básicamente en simulaciones que el estudiante accede desde la plataforma, y los laboratorios remotos, que permiten al estudiante interactuar con equipos físicos preconfigurados para la realización de una determinada práctica preparada previamente por el tutor. Es importante señalar que estas prácticas son evaluadas por el tutor de la asignatura por medio de la misma plataforma tecnológica.
Es así que por medio de este portal somos los primeros en unificar estas herramientas físicas con una accesibilidad virtual y remota por medio de un sistema de escritorios virtuales que se ingresa y accede desde cualquier lugar o dispositivo. Hoy en día somos la primera licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones del país 100% en línea, con 40 usuarios concurrentes y con capacidad de ampliar a medida que vayamos creciendo. Ok, entonces lo que les quiero mostrar, y no es otra vez el video, es en vivo que son laboratorios virtuales. Ok, nosotros tenemos a través de una plataforma virtual, que en este caso se llama Parallels, donde ingresamos con una clave de usuario, que esa clave de usuario nos permite ingresar a varias VIs, o sea, escritorios virtuales. Esos escritorios virtuales que yo tengo aquí algunos abiertos, o uno específicamente que se llama VI Telecom, tiene una serie de aplicaciones, plataformas, herramientas. ¿Y por qué digo plataformas, herramientas y infraestructura? Porque algunos de estos sí son equipos físicos que están en nuestro laboratorio, en el piso 5, que se hace una emulación, se crea un gemelo digital de estos y a partir de ese gemelo digital se genera la práctica de laboratorio. En el otro caso, como este que tengo abierto en primera instancia, que se llama el Open Manager, gestión de monitoreo, es un software que nos está monitoreando red. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo, digamos, varios elementos que están arriba dentro de la red y entonces hacemos práctica con esto, que ya la práctica propiamente ustedes no es ver todo, sino únicamente ciertos equipos a los cuales les damos permiso para generar prácticas de gestión. Y con eso aprenden que es un sistema de gestión. Pero otros equipos como este, que este caso es el simulado, pero que también tenemos lo que son los NetTeams como server, que si son equipos físicos, nos permite a través de módulos de tarjetas generar prácticas donde vemos algunas técnicas. Por ejemplo, aquí vemos una técnica de modulación en amplitud de doble banda lateral que se utilizan nada más estas tres. ¿Qué se ven aquí? Por ejemplo, tiempos, frecuencias, variaciones, cambios de amplitud y demás de lo que es normal en un proceso de modulación. Entonces estamos viendo equipo físico emulado. Bueno, este no, este es el simulado, pero tenemos equipo físico que lo pueden ver. Así como están esos, por ejemplo, también tenemos un equipo GPS, un entrenador de satelital, bueno, entrenador satelital y un entrenador para GPS que se ubica directamente en el laboratorio y, por ejemplo, el GPS sí tiene una antena real que está captando señal propiamente de satélites. Eso está en otra VDI. Tenemos otra VDI donde ustedes van a trabajar lo que es la parte de diseño con el sistema, por ejemplo, el SolidWorks, que con eso hacemos diseños y planos de telecomunicaciones en el curso de diseño. Esa es otra VDI. Y también tenemos las herramientas y licenciamiento como LabVIEW y demás que ustedes pueden utilizar. Entonces, ustedes pueden ver aquí una serie de herramientas, plataformas y software que utilizamos en los diferentes cursos, todo para que ustedes puedan adquirir el conocimiento. Aparte de esto, también se utilizan algunas técnicas, digamos que las hemos venido creando como innovadoras. Por ejemplo, en la parte eléctrica, digamos redes eléctricas uno 2 se les envía a ustedes directamente un kit con herramientas, que eso ya está incluido entre los costos de matrícula, donde ese kit también incluye componentes para que ustedes en casa armen directamente unos circuitos que están asociados a lo que en el curso se está estudiando y bajo una práctica guiada y material multimedia, entonces ustedes pueden ver claramente o van siguiendo esa guía de cómo construir y también entendiendo no solo el proceso constructivo, sino el proceso que dentro de ese circuito está ocurriendo bajo un análisis matemático y también ingenieril. O sea, todas esas son técnicas que nosotros incluimos para hacer posible esta educación a distancia. Y después tenemos las actividades presenciales, como por ejemplo en teoría electromagnética uno que se hace una demostración en el laboratorio de algunas de estos fenómenos electromagnéticos. Hacemos uso de laboratorios remotos que tienen nuestros compañeros de ciencias básicas y también tenemos e incluimos algunas giras en ciertos cursos específicos para que ustedes puedan visitar lugares reales de donde se ve realmente estos equipos trabajando y funcionando. Ese es el proceso completo que nosotros tenemos en la carrera, precisamente para lo que es la formación de ustedes como ingenieros o ingenieras en telecomunicaciones. Entonces, sin más, no sé si tienen dudas, consultas.
Acabo de colocar ahí el enlace de todas las sedes universitarias que tiene la Universidad Estatal a Distancia, que son bastantes. Así que pueden navegar en ese mapita de Costa Rica y pues buscar la que les queda más cerca, ¿verdad? Igual pueden visitarlos y pues ahí también hacer la consulta si fuese el caso. Agradecerles de verdad, ahora sí, ¿verdad? Sí, bueno, Vamos. les Ujú. agradecemos muchísimo de verdad en nombre del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y de todo el equipo, pues muy agradecidos por sacar el espacio de hoy y pues esperamos vernos en las próximas actividades que queremos organizar, ¿verdad? Recordarles que nosotros celebramos anualmente una actividad que se llama el Día Internacional de las Telecomunicaciones, que es ahora el 16 de mayo, y que los que se inscribieron en esta base de datos, pues les va a llegar la invitación. Es una actividad gratuita y pues la idea es que compartamos ahí un espacio académico y de crecimiento profesional, ¿verdad? Les agradecemos mucho, muchísimas gracias y que pasen una linda noche. Hasta luego, chao. Hasta luego. Buenas noches a todos.